Si nadie te enseñó a manejar el dinero, no es porque no fueras capaz de aprender, sino porque el sistema asumió que ya lo sabías, y esa suposición tiene un costo real. Hoy, millones de adultos trabajan, cobran un salario, pagan impuestos y consumen sin entender cómo funciona su propia economía personal. La mayoría de las personas cree que está haciendo lo correcto. Piensan que si trabajan duro, pagan sus cuentas a tiempo y evitan gastos innecesarios, su situación financiera debería mejorar con los años. El problema es que esa lógica no tiene en cuenta cómo funciona el dinero en el largo plazo. No considera inflación, coste de oportunidad, estructura de ingresos ni acumulación de capital. Solo considera supervivencia mensual. Veamos un ejemplo simple. Supongamos una persona que gana 1.200 euros al mes y logra ahorrar 100 euros mensuales. En un año, ahorra 1.200 euros. Parece responsable. Pero si ese dinero se queda en una cuenta sin rendimiento, con una inflación anual del 4%, al cabo de 10 años, su poder adquisitivo será aproximadamente un 33% menor. Es decir, aunque ahorró, en términos reales perdió valor. Esto no es un error moral, es un error estructural. Otro punto clave. La mayoría confunde estabilidad con seguridad. Tener un empleo fijo da sensación de control, pero si el 100% de tus ingresos depende de una sola fuente, el riesgo es alto. Basta una recesión, un despido o un problema de salud para que todo el sistema personal colapse. No porque la persona haya sido irresponsable, sino porque nunca aprendió a diversificar ingresos ni a construir colchones financieros reales. Además, muchas decisiones financieras se toman sin números. Se compran coches a crédito sin calcular el coste total. Se aceptan hipotecas sin analizar el impacto a 20 o 30 años. Se usan tarjetas sin entender el interés compuesto en contra. Por ejemplo, una deuda de 3.000 euros al 24% anual puede tardar más de 10 años en pagarse si solo se cubre el mínimo, y terminar costando el doble. El resultado de todo esto no es pobreza inmediata, sino estancamiento. Años de trabajo sin acumulación real. Sensación constante de ir justo, incluso con ingresos decentes. Y la frustración de no entender por qué, haciendo todo bien, el dinero nunca parece alcanzar. Antes de hablar de soluciones, es necesario entender una cosa. El problema no es cuánto ganas. El problema es que nadie te explicó cómo funciona el dinero cuando pasa el tiempo. El problema no se limita a gastar mucho o a ahorrar poco. La raíz está en cómo se estructura el dinero en la vida de una persona promedio. La mayoría opera con un solo nivel financiero. Ingreso a gasto a ostatok, sin un sistema que conecte decisiones actuales con resultados futuros. No hay arquitectura, solo flujo. Primero, la estructura de ingresos. En muchos casos, el 90 al 100% del dinero proviene de una sola fuente, el salario. Ese ingreso es lineal y dependiente del tiempo. Si no trabajas, no cobras. Esto limita automáticamente el crecimiento, porque las horas son finitas. Aumentar ingresos suele significar más horas o más estrés, no mejor estructura. Sin ingresos complementarios o activos, el progreso se vuelve lento y frágil. Segundo, el comportamiento financiero. Muchas decisiones se toman por inercia, no por cálculo. Por ejemplo, una persona que recibe un aumento del 10% suele aumentar su nivel de gasto en la misma proporción. El resultado es que su margen de ahorro real no cambia. A nivel psicológico, siente progreso. A nivel financiero, sigue en el mismo lugar. Este fenómeno se repite con bonos, ingresos extra o trabajos secundarios. Un escenario concreto. 2 personas ganan 1.500 euros al mes. La primera gasta 1.450 euros y ahorra 50 euros. La segunda gasta 1.200 euros y destina 300 euros a objetivos definidos. Al cabo de un año, la diferencia no es solo 3.000 euros frente a 600 euros. Es la capacidad de tomar decisiones.
La segunda persona puede cubrir una emergencia, invertir o reducir riesgos. La primera sigue dependiendo del próximo salario. Aquí es donde fallan los consejos estándar. Frases como gasta menos, ahorra más o invierte cuando puedas no funcionan porque no crean estructura. Reducir gastos sin un objetivo claro suele ser temporal. Ahorrar sin una estrategia convierte el dinero en un recurso pasivo que pierde valor. Invertir sin entender el riesgo puede generar más daño que beneficio. Además, muchos consejos ignoran el orden. Se habla de inversión antes de hablar de estabilidad. Se promueve el crecimiento sin haber resuelto la fragilidad. Es como intentar acelerar un coche con frenos defectuosos. Puede avanzar, pero el riesgo aumenta. La ausencia de un sistema financiero personal provoca que cada decisión sea aislada. No hay criterios claros, no hay prioridades definidas y no hay métricas para evaluar si una acción mejora o empeora la situación. Sin sistema, incluso buenas decisiones pueden producir malos resultados. La mayoría de los problemas financieros a largo plazo no surgen de una sola mala decisión, sino de errores pequeños repetidos durante años. Estos errores no suelen parecer graves en el corto plazo, pero su impacto acumulado es significativo. El primer error es confundir ahorro con progreso. Guardar dinero sin un propósito ni una estrategia da sensación de control, pero no genera crecimiento real. Si una persona ahorra 2.000 euros al año durante 10 años y ese dinero no supera la inflación, al final tendrá 20.000 euros nominales, pero con un poder adquisitivo notablemente menor. En términos reales, habrá trabajado una década para quedarse casi en el mismo lugar. El segundo error es normalizar la deuda de consumo. Créditos para coches, tecnología o gastos cotidianos se justifican como necesarios. El problema no es el objeto, sino el coste. Un préstamo de 15.000 euros a 6 años con un interés moderado puede terminar costando más de 20.000 euros. Ese diferencial no es invisible. Es capital que nunca se acumula y años de margen financiero perdido. El tercer error es no protegerse del riesgo. Muchas personas no cuentan con un fondo de emergencia real. Viven con 1 o 2 meses de colchón, lo que las obliga a endeudarse ante cualquier imprevisto. A 10 o 15 años, esta dinámica crea un patrón. Cada crisis personal reinicia el progreso financiero desde cero. El cuarto error es posponer decisiones clave. Frases como «cuando gane más empezaré» trasladan el problema al futuro, pero el tiempo es el recurso más limitado. Invertir 200 euros al mes durante 20 años, incluso con un rendimiento moderado, genera un resultado muy distinto que empezar 10 años más tarde con el doble de aportación. La diferencia no está en el esfuerzo, sino en la decisión inicial. Comparando escenarios, una persona con ingresos medios que toma decisiones estructuradas puede acumular más patrimonio en 20 años que otra con ingresos altos, pero sin sistema. No es una cuestión de salario, sino de dirección. 2 personas pueden ganar lo mismo y llegar a resultados opuestos, dependiendo de cómo usan el dinero. El problema, por tanto, no es cuánto entra cada mes, sino qué se hace con ello. Las decisiones financieras no son neutras. Cada elección tiene un efecto acumulativo. Ignorar esto no genera estabilidad, genera retraso. La solución no es ganar más dinero ni encontrar una mejor inversión. La solución es construir un sistema financiero personal que funcione incluso con ingresos normales. Un sistema es un conjunto de reglas claras que decide por ti antes de que aparezca la tentación, la urgencia o el ruido externo. La base del sistema es la separación del dinero por función. Cada euro que entra debe tener un destino definido, no en tu cabeza, sino en la práctica. El ingreso mensual se divide en 4 bloques: gastos fijos, gastos variables, protección y construcción de capital. Si el dinero no se separa, se mezcla. Y cuando se mezcla, se gasta. Primero, los gastos fijos: vivienda, servicios, alimentación básica, transporte.
Aquí el objetivo no es optimizar al máximo, sino conocer el número real. Sin este dato, no hay control. Si los gastos fijos superan el 60 al 65% del ingreso, el sistema es frágil y debe ajustarse. Segundo, los gastos variables. Ocio, compras no esenciales, estilo de vida. Este bloque debe ser limitado conscientemente, no eliminado, pero controlado. El sistema funciona mejor cuando este porcentaje es estable y predecible, no impulsivo. Tercero, la protección. Aquí entra el fondo de emergencia. No es ahorro genérico, es un colchón diseñado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Su función es evitar decisiones forzadas, deuda, venta de activos, pánico. Este dinero no se invierte porque su objetivo no es crecer, es dar estabilidad. Cuarto, la construcción de capital. Este es el bloque más ignorado y el más importante. Es el dinero destinado a generar valor futuro. Inversión diversificada, reducción de deudas caras o creación de activos. No requiere grandes cantidades al inicio. Requiere constancia. 150 a 300 euros mensuales sostenidos durante años tienen más impacto que intentos esporádicos grandes. La estabilidad de este sistema viene de su lógica. No depende de predicciones ni de timing. Funciona porque reduce el riesgo antes de buscar crecimiento. Primero se elimina la fragilidad, luego se construye progreso. Cada bloque cumple una función específica y evita que un problema en una parte destruya todo el sistema. No es un enfoque rápido, es un enfoque resistente. Y en finanzas personales, la resistencia es lo que permite que el tiempo juegue a tu favor, no en tu contra. Si reunimos todo lo anterior, el sistema financiero personal se puede resumir en una lógica clara: ordenar, proteger y luego construir. No son pasos abstractos, son funciones concretas que trabajan juntas. Cuando una de ellas falta, el sistema pierde estabilidad. El primer nivel es el orden. Esto implica conocer números reales, no estimaciones. Ingresos netos mensuales, gastos fijos reales y margen disponible. Sin este punto de partida, cualquier decisión posterior es intuitiva, no racional. Una persona que no sabe cuánto necesita para vivir, no puede planificar a largo plazo. El segundo nivel es la protección. Aquí se elimina la fragilidad. Un fondo de emergencia equivalente a varios meses de gastos fijos cambia por completo la dinámica financiera. No aumenta el patrimonio de forma directa, pero evita retrocesos. En términos prácticos, significa que un imprevisto ya no destruye años de esfuerzo ni obliga a asumir deuda cara. El tercer nivel es la construcción de capital. Una vez que el sistema es estable, el dinero empieza a trabajar con el tiempo. No se trata de buscar el máximo rendimiento, sino de mantener una aportación constante y diversificada. La clave no es la sofisticación, es la continuidad. Ahora veamos cómo se traduce esto en el tiempo. En un año, la principal diferencia no es el patrimonio, sino el control. La persona entiende su flujo de dinero, reduce decisiones impulsivas y deja de vivir al límite. El estrés financiero baja porque hay margen y previsibilidad. En 5 años, el sistema empieza a mostrar resultados visibles. El fondo de emergencia está completo, la deuda de consumo se ha reducido o eliminado, y el capital acumulado permite opciones. Cambiar de trabajo, asumir menos riesgo personal o aprovechar oportunidades sin endeudarse. En 10 años, la diferencia frente a alguien sin sistema es estructural. Incluso con ingresos similares, la persona con un enfoque ordenado tiene patrimonio, flexibilidad y menor dependencia de un solo ingreso. No porque haya tenido suerte, sino porque tomó decisiones coherentes de forma sostenida. ¿Qué hacer ahora, de forma concreta? Calcula tus gastos fijos reales de los últimos 3 meses. No promedios mentales, números reales. Define un objetivo de fondo de emergencia en meses, no en euros. Multiplica ese número por tus gastos fijos. Automatiza una aportación mensual, aunque sea pequeña,
destinada exclusivamente a construcción de capital. Detén cualquier decisión financiera importante que no puedas explicar con números simples. No hace falta cambiar todo de golpe. Hace falta cambiar el orden. Las finanzas personales no se resuelven con una acción puntual, sino con una estructura que se mantiene en el tiempo. Si nadie te enseñó dinero, no es una desventaja permanente. Es solo un punto de partida distinto. A partir de aquí, el resultado depende menos del ingreso y más de las decisiones que se repiten cada mes.